Ok, joven, entonces buenos días, espero que ustedes estén bien. Vamos entonces nosotros a ver el día de hoy la parte que nos faltaba de hablar sobre la clase de endocrino. Si mal no me equivoco, nosotros quedamos la última vez hasta la sección esta que hablaba de la insuficiencia adrenal. Entonces vamos a arrancar aquí. Bien, entonces habíamos hablado en la clase anterior un poquito sobre los ejes esto del sistema endocrino y sobre los hiperestados, ¿no? Hiperestados, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, o sea, los estados que secretan mucha hormona. Y también habíamos hablado algo sobre los hipoestados, sobre todo el hipotiroidismo. Es lo que me acuerdo ahorita, ¿no? Que acá hay tanto material que tampoco voy a ponerme yo a recitar todo así como si fuera una poesía. Lo que sí sé es que me faltaba hablarles un poquito sobre los hipoestados de la glándula adrenal y el clásico que vamos a discutir primero es la insuficiencia adrenal. Y antes de hablar como tal de la insuficiencia adrenal, tenemos que decir por qué ocurre la insuficiencia adrenal, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Puede que las adrenales como tal estén siendo afectadas. Y entonces esto se va a llamar una insuficiencia adrenal primaria, cuyo epónimo más famoso es el síndrome de Addison, ¿ok? Recuerden ustedes que las adrenales, las hormonas que secretan, sobre todo los corticoides, necesitan estimulación de la hipófisis, ¿ok? Entonces, si la hipófisis está fallando, o sea, si no hay estimulación de la hipófisis por medio de la ACTH, esto corresponderá con una insuficiencia adrenal, pero en este caso secundaria. Y puede que entonces lo que esté fallando es el hipotálamo, que esté fallando la hormona liberadora de corticotropina, y en este caso será una insuficiencia adrenal terciaria, ¿ok? Para repasar un poquito los conceptos que hemos visto en las clases anteriores, recuerden que la hormona adrenocorticotrópica, de sus siglas en inglés ACTH, adrenocorticotropic hormone, tiene la palabra cort en ella, ¿no? Cort. O sea que la ACTH lo que hace es estimular la secreción de cortisol, recuerden que es un esteroide, por parte de las glándulas adrenales. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque recuerde usted que los glucocorticoides o el cortisol, a diferencia de la aldosterona, sí requiere la estimulación de la hipófisis. La aldosterona no. Recuerden ustedes que la aldosterona se rige por los niveles de sodio, los niveles de potasio y también se puede activar por el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Dijimos que también se tiene que basar en la presión arterial. Por ejemplo, cuando hablamos de la aldosterona, la hipotensión gatilla aldosterona, la pérdida de volumen gatilla aldosterona. Y también hablamos un poquito de la depresión esta efectiva de volumen, cuando uno es cirrótico, con falla cardíaca congestiva, ellos también se le puede gatillar en determinado momento la aldosterona. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo tengo deficiencias de la hormona adrenocorticotrópica o tengo deficiencia de la hormona liberadora de corticotropina, si la deficiencia es acá arriba, ¿ok? En la hipófisis / hipotálamo, yo a nivel de las adrenales voy a tener disminución del cortisol. Pero como la aldosterona no tiene nada que ver con eso, recuerden que sus estímulos son otros, la aldosterona va a seguir funcionando normal. O sea, eso ya son formas de cómo ir evaluando esto, cómo ir analizando esto. Si la imagen de acá tienes el eje, ¿no? Tienes acá tu cerebro, tienes acá el hipotálamo que se secreta la CRH, estimula a la vez la ACTH de la hipófisis y esto va a estimular entonces el cortisol, ¿ok? Entonces, si esto acá arriba falla, esto acá abajo debe estar fallando también. Pero esto es en el caso del cortisol. Si es la aldosterona, recuerda que los estímulos para la aldosterona son otros distintos a el eje este hipotálamo hipófisis. Recuerda que son los niveles de electrolitos, sodio, potasio y sobre todo la presión arterial. Entonces, independientemente de cuál sea la causa de la insuficiencia adrenal, una cosa importante es que vamos a tener, bueno, el paciente en este caso va a tener disminución en los niveles de cortisol, ¿ok? Recuerda, si lo que está fallando es la glándula adrenal, a diferencia del ejemplo anterior que les puse en la diapositiva anterior, que les puse, fatal, ¿ok? Si lo que está fallando es la glándula adrenal como tal, recuerda que si está fallando el órgano efector, esto, o la glándula efectora, esto se va a llamar una insuficiencia primaria, en este caso una insuficiencia adrenal primaria, ¿ok? Entonces, si lo que está fregado es la misma adrenal, tú vas a tener disminución del cortisol y también disminución de la aldosterona. Es una diferencia fundamental porque si lo que está afectado es arriba, el cerebro, hipófisis / hipotálamo,
la adrenal seguirá secretando igual aldosterona. Pero si lo que está fallando es acá arriba, lo que se va a disminuir es el cortisol. Entonces, es una diferencia de distinguir, perdón, eso es una herramienta para distinguir la insuficiencia renal primaria versus las otras, el nivel de ACTH y el nivel de aldosterona. ¿Okay? Es una clave para que ustedes tengan, para tomar en cuenta al momento de evaluar estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al paciente con falla o insuficiencia renal? Bueno, cosas relacionadas a la falta de hormona. Síntomas generales como debilidad, pérdida de peso, puede estar deshidratado el paciente porque puede que esté fallando la aldosterona, puedes también tener vómitos, ¿ok? Puedes también tener alteración al nivel del azúcar que tiene que ver con los corticoides y también puede estar anémico, ¿no? Cosas que más o menos resume el dibujito que está a la derecha, el esquema. Bien. Dijimos que en la insuficiencia renal primaria, o sea que lo que está afectado aquí son las adrenales como tal, las glándulas adrenales como tal, entonces se va a ver afectada la secreción tanto de cortisol como la secreción de aldosterona. Por lo tanto, el paciente va a tener síntomas y signos relacionados con la pérdida de cortisol y la pérdida de aldosterona, ¿ok? Entonces, ¿cómo abordamos esto? Tenemos que saber qué es lo normal para saber, entonces, cómo esperaríamos nosotros lo anormal. Entonces recordemos que la aldosterona tiene las funciones de los controles de electrolitos, ¿ok? Reabsorbe sodio en el riñón y también secreta potasio. O sea que si la aldosterona estuviera ausente, entonces el riñón no reabsorbería sodio, o sea que el riñón botaría sodio, ¿ok? La palabra en inglés es waste. Me parece que la más adecuada en español, aunque suena feo, es desperdiciaría sodio el riñón. Y también recuerda que la aldosterona secreta el potasio, o sea, elimina el potasio a través de la orina. Y sin aldosterona, ese mecanismo estuviera fallando y el paciente entonces comenzaría a acumular aldosterona. O sea que en una insuficiencia renal primaria, o sea que si está fallando la aldosterona, tú vas a tener un paciente que puede estar hiponatrémico y con hipercalemia, una o la otra, o por qué no, las dos. Y recuerda que otra cosa importante es que este paciente no está reabsorbiendo sodio. Por lo tanto, tampoco está reabsorbiendo agua. O mejor dicho, no reabsorbe agua con tanto vigor como un riñón normal. ¿Ok? Por lo tanto, ponte que ese paciente el riñón percibe una disminución en la presión de perfusión, ese riñoncito va a tratar de absorber sodio y agua. Pero recuerda que ese no reabsorbe sodio. Por lo tanto, eventualmente este paciente puede también hipotensarse, ¿ok? O mejor dicho, puede hacer presiones bajas, ¿no? Tampoco es una cosa de que el paciente va a estar hipotenso full, o sea, va a tener menos reabsorción de sodio y agua y eso puede hacer que esté hipotenso. Entonces, es esto, ¿no? La insuficiencia adrenal no produce suficientes hormonas, o sea, en este caso estamos hablando de la aldosterona. Por lo tanto, las cosas que hace la aldosterona van a estar alteradas. O sea, va a tener desequilibrio hidroelectrolítico y también puede estar hipovolémico. Bien. Una cosa también curiosa de esto es que en la insuficiencia renal primaria se ve algo que no se ve en las otras insuficiencias adrenales y en la hiperpigmentación, ¿ok? ¿Por qué sucede esto? Bien, recordemos que la ACTH, bueno, no recordemos, esto es un concepto nuevo. La ACTH, o sea, la hormona adrenocorticotrópica, y la MSH, por sus siglas, es Melanocyte Stimulating Hormone, hormonas estimulantes de melanocitos, tienen un precursor común, que es la propio melanocortina, ¿no? POMC por sus siglas en inglés, propio melanocortina. Entonces, recordemos que la insuficiencia renal primaria, si yo tengo mi adrenalcita que no produce entonces cortisol, entonces mi ACTH acá arriba se va a, iba a decir enloquecer, pero es como que, ¿qué término uso? Se va a hiperactivar. Me gusta más ese, porque tiene como un poquito de control. ¿Ok? Ok. Entonces, como yo tengo poquito cortisol, la ACTH de mi hipófisis se va a comenzar a activarse, a hiperactivarse. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Por esto, ¿no? Por el fenómeno de la retroalimentación negativa que se va a perder. Entonces, recuerda que se va a comenzar a ensamblar ACTH, pero como comparten un precursor común, que es la propia melanocortina, también se va a comenzar a ensamblar MSH. Entonces, va a haber exceso de melanocitos y eso es lo que le produce al paciente este fenómeno de hiperpigmentación, ¿no? Curioso esto. Entonces,
Otras características clínicas que nos ayudan a distinguir esta insuficiencia primaria versus las otras, o en este caso la secundaria, son los relacionados sobre todo con la aldosterona. El paciente puede estar con una insuficiencia renal primaria, puede estar hipotenso, hipercalémico, hiponatrémico, el tipo puede tener mucho antojo de sal. Y esto, ¿no? La hiperpigmentación. Son características que tú no esperas encontrar en una insuficiencia renal secundaria, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico de la insuficiencia renal primaria es el síndrome de ácido, de Addison, ¿no? Entonces, es importante que tienes aquí la hiperpigmentación, ¿no? Dark skin, o sea, la piel oscura. Ya saben por qué. El paciente tiene craving de sal, tipo, está ávido de comer sal, de consumir sal en este caso. Va a estar con sodio bajo, acuérdate, y también como lo contrario, va a estar con potasio alto. También puede estar hipotenso el tipo, o sea, y también como falla el cortisol, puede estar estresado, también puede tener otras alteraciones, ¿no? No quiero entrar en detalle con esto porque eso es mucha clínica. Pero para que ustedes vean lo que pasa cuando la misma adrenal está fallando, ¿ok? Ok, ¿por qué ocurre esto? ¿Okay? ¿Por qué la adrenal falla? Muchas razones, ¿no? Por lo general, las enfermedades autoinmunes están metidas siempre ahí. Después de esto, ¿no? Esto es una cosa que me pareció curiosa, estos síndromes poliglandulares, yo no lo conocía, pero bueno, solo es ahí porque sepan que la inmunidad o la autoinmunidad en este caso es una cosa importante de insuficiencia adrenal. Tiene, por ejemplo, estas hemorragias adrenales, o sea, por ejemplo, está sangrando mucho la adrenal, y aquí unos famosos que se buscan, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, creo que se dice así, que ocurre por infecciones secundarias a Neisseria meningitidis, ¿no? Una Neisseria también. O también puede ser que eso sangre mucho porque iatrogénicamente el paciente está en terapia con anticoagulantes, ¿no? Puede ser que haya una infección de la adrenal, tuberculosis o también la Neisseria esta, o puede ser que tengas un tumor que hace metástasis hacia las adrenales. O sea, todas son causas que se deben estudiar. Tienes aquí el resumen, ¿no? Esa adrenal, pues, te dice los problemas que hay y te dicen las causas, ¿no? Autoinmunes, infecciones, síndrome de Waterhouse, Fredericksen, puede que tengas un tumor ahí. Muchas razones, ¿no? Es para que usted amplíe su armamento diagnóstico, su sospecha diagnóstica. Bien, hablamos de la insuficiencia adrenal primaria, ahora vamos a hablar de la secundaria y la terciaria, ¿ok? El ejemplo más clásico, recuerden ustedes que el problema no se aquí en el cerebro. Entonces, más específicamente en la hipófisis, o sea, puede tener una lesión de la hipófisis o un tumor de la hipófisis que va a conllevar a que el paciente secrete menos cantidad de ACTH, ¿ok? Lo mismo aplica para el hipotálamo, solo que secretas menos hormona liberadora de corticotropina voy a decirlo en inglés, pero para acá. CRH, las siglas en inglés. O sea, okay, me robo con el inglés, el español. Yo dejo las siglas en inglés porque me parece que es más fácil ampliar la bibliografía si lo dejan en inglés. Yo uso también la computadora en inglés por eso. Porque cuando tengo problemas, es más fácil buscar tutoriales en inglés. Whatever, eso era un paréntesis. Entonces, si está fallando el hipotálamo, va a fallar por tema de cadena también la hipófisis. Y entonces, el tema al final es que se va a secretar menos ACTH por parte de la hipófisis y eso va a no estimular o se va a evitar la estimulación eventual de las adrenales. Pero recuerden ustedes que en este caso es el cortisol. Recuerden ustedes que la aldosterona no necesita ese estímulo, ¿ok? Entonces, es importante aquí, como dicen en azul. Cuando pongo las cosas en azul son las cosas que son como correctas, las cosas no patológicas, ¿no? Las cosas fisiológicas en algunos escenarios, la mayoría. Recuerden ustedes que entonces en esta insuficiencia renal secundaria y terciaria, lo que está afectado es el cortisol, pero el resto de la aldosterona sí funciona bien. Por lo tanto, no debemos encontrar desequilibrios hidroelectrolíticos relacionados con la aldosterona. Nada de hipercalemia ni hiponatremia, ¿ok? En este tipo de insuficiencia adrenal. Bien, recordamos que gran parte de estos trastornos también tiene que ver con la iatrogenia, con la terapia con esteroides, ¿no? Siendo uno muy famoso, el que está ahora famoso por el COVID, es la prednisona, ¿no? Que eso es un corticoide que se aprovecha por su propiedad antiinflamatoria. ¿Qué ocurre? Tienes un paciente que está en un largo tratamiento con corticoides. Ejemplo, estos pacientes son los pacientes que hacen atópicos, ¿no? Por ejemplo, un paciente asmático, un paciente que hace reacciones en la piel, esos son patologías que son sobre todo de
índole inflamatoria, un paciente con una enfermedad autoinmune, esos pacientes toman mucho corticoide o consumen mucho, o sea, tienen que consumir los corticoides, son los medicamentos de elección. No me preguntan a mí porque eso no es mi área, pero yo sé las generalidades, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El paciente con corticoides toma todos sus corticoides y de la nada deja de tomarlos. Entonces, ese paciente también puede hacerte una insuficiencia adrenal. Recuerda que si paciente tú le das esteroides, esos esteroides hacen que arriba en la hipófisis haya retroalimentación negativa. O sea, porque el paciente va a tener mucho, en este caso, cortisol en el cuerpo. Por lo tanto, eso va a suprimir arriba la secreción de ACTH por parte de la hipófisis. Pero ¿qué pasa si tipo tú, puff, cesa el tratamiento con esteroides? ¿Ok? Entonces, debe arrancar entonces la ACTH de la hipófisis, pero eso no ocurre automáticamente. O sea, la hipófisis como que es como cuando tú tienes un carro con batería baja, clic, 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 hasta que eventualmente ¡bum! Arranca. Bueno, la hipófisis también trata de arrancar, eventualmente arranca, pero demora en recuperar su función normal y entonces en ese ratito, que puede ser un ratote también, puede que ocurra insuficiencia adrenal. Yo sé que ustedes no son médicos, pero por eso es importante que los corticoides no se cortan de raya, no, eso se van decalando poco a poco, de eso hay guías, etcétera, hay cosas que cambian constantemente, por eso, porque puede ocurrir una insuficiencia adrenal secundaria. Otra cosa importante es que recordemos que los corticoides, en este caso el cortisol, es una hormona que el paciente utiliza para responder al estrés, ¿ok? Entonces, si el paciente toma ya de corticoides y va a ser sometido a un estrés, él va a requerir una dosis extra para soportar este estrés extra. Por ejemplo, un paciente que lo van a operar, ¿ok? Él necesita una dosis extra de corticoides para poder soportar este estrés extra. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un paciente que toma esteroides normal y entonces si tú, que el paciente va a operarse, una cirugía a la que a usted más le guste, puede ser algo electivo. Lo importante es que es algo que le va a causar estrés al cuerpo, ¿ok? Entonces, él necesita una dosis extra porque sus adrenales de forma normal no pueden responder de forma natural a este estrés extra, ¿ok? Entonces, como sus adrenales como tal no pueden responder a este estrés extra, puede que el paciente te haga una insuficiencia adrenal, porque ponte que la poquita cortisol que él secreta no es suficiente. Entonces te puede hacer una insuficiencia adrenal producto de un estrés muy grande. Siendo el ejemplo más descrito, una cirugía. Entonces, este paciente necesita un poquito de ayuda, que lo empuje un poquito. Bueno, se le va a dar un poquito de esteroides antes del procedimiento para que él pueda soportar este estrés y no te haga una insuficiencia adrenal. Bien. Si prestaron atención a las clases, diagnosticar la insuficiencia adrenal desde el punto de vista laboratorio no es tan difícil, tiene sentido, ¿ok? Fuera de la clínica, porque yo sé que estos no son clínicos, pero ustedes se van a enfocar en el tema de laboratorio, ¿ok? Entonces, por eso, pues, de que la hiperpigmentación, eso es clínico, ya usted sabe por qué ocurre, ¿ok? ¿Cómo entonces nosotros confirmamos y localizamos dónde se encuentra la insuficiencia adrenal? Si es la misma adrenal o si es acá arriba en el cerebro. ¿Qué laboratorios utilizamos? Bueno, si midiéramos el cortisol y la aldosterona y ambos estuvieran bajos, eso te quiere decir a ti que lo que está fallando es la misma adrenal como tal. Por lo tanto, sería un desorden primario, ¿ok? Sin embargo, si lo que solamente está fallando de forma aislada es el cortisol, tú sospechas que el problema está entonces acá arriba. Una cosa importante es que la aldosterona no se mide de forma de rutina, porque la aldosterona a veces está baja, está alta. Ponte que ahorita yo no voy a tomar agua en 12 horas. ¿Okay? Yo me voy a deshidratar y mi aldosterona se va a alterar. Eso no quiere decir que yo tenga un hiperaldosteronismo. O sea, la aldosterona es como y es impredecible, pero me parece más la palabra dinámica. Ella puede subir o bajar dependiendo de la circunstancia del cuerpo en ese momento. Por eso es que medirla como tal, esto no es muy fidedigno. Pero lo que tú sí mides son los laboratorios que se alteran producto de aldosterona. Entonces mides el sodio y el potasio. Por ejemplo, tú tienes un paciente con hiponatremia, hipocortisolismo o disminución del nivel de cortisol. Bueno, eso te orienta a ti a que te pueda tener una insuficiencia adrenal primaria, ¿ok? Otro que te ayuda es el potasio también. Y obviamente, si hay aumento de ACTH, eso te orienta a que la insuficiencia adrenal es primaria, ¿no? Porque si está fallando el cortisol acá en adrenal,
acá arriba la ACTH se va a activar, ¿no? Esas son, entonces, herramientas que tenemos nosotros a nuestro haber. Pues tienes aquí tu insuficiencia adrenal primaria, entonces vas a tener bajo la aldosterona y el cortisol. Ya sabes cómo calculas la aldosterona, no la mides directamente, mides las cosas que se alteran producto de la aldosterona. Te va a tener desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿ok? Y como el cortisol está bajo, acá arriba la ACTH debe estar anormalmente elevada, tratando de estimular esta glándula, pero la glándula no va a responder al estímulo por las causas que ya vimos en la diapositiva anterior. Hay otro test que te ayuda a esto, que es el test de estimulación con ACTH, ¿no? En inglés le dicen el Cord Stim Test, o también así lo dice el libro, ¿ok? No estoy seguro si en la práctica se hace, pero me parece interesante esto, analizarlo para poder entender cómo funciona esto, ¿ok? Y también el papel que tienen las pruebas de laboratorio en esto. Bien, supongamos que tú tienes un paciente con una sospecha de insuficiencia adrenal, ¿ok? Una sospecha clínica. Entonces agarras y le pones ACTH por la vena, la inyectas ACTH, ¿ok? Y entonces esto no funciona, porque ¿qué debería ocurrir normalmente? Si el paciente tú le pones ACTH, eso debe estimular a la producción de cortisol a nivel de la glándula adrenal. Bueno, si no funciona, quiere decir que no hay aumento del cortisol. Ok, ¿por qué puede ocurrir esto? Bueno, puede ser que la adrenal tenga un problema intrínseco y entonces la adrenal no responde a este aumento de ACTH. O también puede ser que el paciente sí tenga una insuficiencia adrenal ya de muchos años, pero la adrenal sí responde, pero va a demorar en responder, ¿ok? Entonces, es importante distinguir estos escenarios, ¿ok? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, similar al tema este que hablamos en la clase anterior para medir el síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing. En este escenario, tú lo que le haces es que le pones al paciente una mayor dosis de ACTH. Si le subes la dosis y lo mides después, pueden ocurrir dos cosas, ¿ok? Puede que la adrenal siga sin responder o puede que la adrenal esta que estaba fallando antes eventualmente responda. Como el carro. El carro, ponte que como que te jumpearon el carro. Ponte que tu carro clic, 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 y tú que chuleta la batería. A todo el mundo nos va a pasar, ¿no? A todos nos sucede. Pero entonces, puede que entonces llega un amigo tuyo y te, puff, te jumpea y tú, ¡boom!, el carro arranca. Pero necesitaste ese jumpeo extra. Bueno, no sé si les gusta el ejemplo, a mí me gusta. Si no les gusta, bueno, pues ojalá sirva. Lo importante no es que les guste, lo importante es que sirva. Ponte que lo que tienes es que jumpear la adrenal, ¿ok? ¿Y cómo la jumpeas? Con una mayor dosis de ACTH, ¿ok? Entonces, si eventualmente con un Cord Stim Test, o sea, un test de estimulación de ACTH, el nivel de cortisol sube, es más probable que esa adrenal estaba siendo menos estimulada, o sea, subestimulada. Y eso a ti te orienta si la adrenal arranca. Si arranca, ¡boom!, quiere decir que el origen probablemente está acá arriba. Quiere decir que la hipófisis o el hipotálamo no están produciendo suficiente hormona estimuladora o liberadora. Pero si definitivamente tú el paciente lo inundas de ACTH y no aumenta el cortisol, quiere decir que el problema es la misma adrenal como tal y que entonces esto es una insuficiencia adrenal primaria. Lo mismo, para entender esto hay que entender los ejes, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis adrenal y qué ocurre con el tema este de retroalimentación negativa. Esos son conceptos que para ustedes comprender esto tienen que repasarse ese conceptito, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se maneja la insuficiencia adrenal? Bueno, lo importante es primero determinar qué está causando la insuficiencia adrenal, ¿ok? Entonces, después es determinar qué tipo de insuficiencia adrenal es, ¿ok? Ya sabes que si el cortisol está deficiente y la aldosterona y por lo tanto los electrolitos están bien, tú sabes que entonces la insuficiencia adrenal está acá arriba, ¿ok? Entonces, tú lo que tienes que hacer es reemplazar con corticoides exógenos, ¿ok? Entonces, el paciente tiene solamente el cortisol bajo, se le da hidrocortisona, un medicamento, ¿no? Pero si lo que está fallando es tanto el cortisol como la aldosterona, quiere decir que lo que está fallando es aquí, ¿no? La misma adrenal como tal, y entonces tienes que reemplazar ambos. El paciente se le da su dosis de reemplazo de cortisol, hidrocortisona, protesto en verde, y también hay reemplazo para los mineralocorticoides. Recuerda que esa es una familia de la aldosterona. Se llama la fludrocortisona, ¿no? Entonces, se reemplazan las hormonas que están ausentes.
Dosis no importa, solamente para que usted conozca el principio, cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, este es un tema que ya que usted quizá conoce del examen o lo ha escuchado antes, el feocromocitoma. Es un tumor que es raro, pero es una causa peligrosa de hipertensión. El feocromocitoma es un tumor de la médula adrenal. Recuerda que la adrenal se divide desde el punto de vista anatómico en corteza y en médula. Y hemos hablado de la corteza hasta el cansancio, que la corteza produce que si aldosterona, que si cortisol, que si hormonas o precursores de hormonas sexuales, pero no hemos hablado de la médula, ¿ok? La médula produce las catecolaminas y si hay un productor, un tumor productor de catecolaminas, quiere decir que el paciente va a estar inundado en determinado momento tanto de norepinefrina o epinefrina. Entonces, asumo yo que usted conoció en su clase de fisiología algo de los receptores alfa y beta. Bueno, estos receptores en determinado momento causan vasoconstricción en respuesta a estas catecolaminas y por lo tanto eso le causa a usted hipertensión. El ejemplo de esto es la respuesta fight or flight, ¿ok? Cuando usted está frente a un tigre, ejemplo tonto, pero es el que sirve, ¿no? Su adrenal comienza a secretar epinefrina, ¿ok? Y norepinefrina. Entonces, eso a usted le estimula los receptores de sus vasos, los receptores estos adrenérgicos, y eso hace que usted haga vasoconstricción para que tú puedas tener un mayor aporte sanguíneo a tus músculos, ¿ok? Claro, eso ocurre porque he visto un tigre, ¿ok? Eventualmente cuando dejas de ver el tigre, o ya sea peleaste con él o corriste y lo botaste, ya tu adrenal se tranquiliza, tu médula adrenal se tranquiliza. Pero si es un tumor que no lo controla nadie, puedes tener un estímulo sostenido de esto y el paciente puede hacerte hipertensión. De hecho, en un paciente joven hipertenso es una de las causas que se debe descartar. Por suerte es raro. Yo nunca he visto uno hasta hace poco que me hicieron uno ahí en el complejo. Existen, son raros, pero existen. Entonces, el paciente con un feocromocitoma va a tener síntomas que se llaman paroxísticos, o sea que vienen y van, ¿ok? Y va a tener síntomas relacionados a la secreción en exceso de norepinefrina y de epinefrina. Palpitaciones, va a estar hipertenso, ya por ello es que suda mucho, y va a estar con temblores, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Tú puedes medir los niveles de catecolaminas en orina y también puedes medir subproductos metabólicos de las catecolaminas, que son las metanefrinas. ¿Okay? Es un laboratorio importante que se utiliza cuando tú estás haciendo el workshop de descartar causas de hipertensión. A las metanefrinas en orina aumentadas te orientan a que puede existir un tumor productor de catecolaminas / feocromocitoma. Por lo general son benignos, pero puede haber malignos, ¿no? Por suerte, por lo general son benignos. Entonces, hay una cosa que se llama la regla de los 10, 10 son unilaterales, 10 son malignos. Si quieren, se los buscan. Lo importante es que es un tumor aquí de la médula adrenal, no vamos a hablar de los patrones histológicos, pero le provocan al paciente síntomas relacionados al exceso de norepinefrina y epinefrina. Palpitaciones, hipertensión, cefaleas, etcétera. ¿Ok? Si agarras, por ejemplo, este es un riñón, lo cortaron, un corte en este caso sería un corte, pues, si el riñón, para mí es un corte coronal, ¿ok? Porque tienes una parte anterior, otra posterior. Depende cómo lo orientes. No importa si es coronal, si es sagital, depende cómo orientes al riñón. Lo importante es que acá arriba tienes el tumorzote, ¿no? Un tumor de la glándula suprarrenal que puede ser un feocromocitoma. De hecho, el autor le puso así, por lo tanto, le puso el tumor como está de grande y feo, ¿no? Un tumor productor de catecolaminas. Entonces, ese exceso de catecolaminas que secreta este feocromocitoma va a estimular estos receptores alfa que les dije en los vasos. Esos receptores alfa van a hacer vasoconstricción. Si el vaso está contraído, es lógico que la presión arterial aumente. Y también puedes tener receptores beta que hacen otras acciones. Hacen lo contrario, vasodilatan, también puede tener que ver con esta taquicardia y con la broncodilatación. Por eso es que estos receptores beta son útiles para los pacientes asmáticos. Bueno, eso es fármaco, es otra cosa. Bien, ¿qué ocurre? Si tú le administras al paciente solamente un beta bloqueador para la taquicardia, ¿ok? Para que el paciente está frecuencia cardíaca de 120. Bueno, le pones un beta bloqueador y eso te va a bloquear ese exceso de estímulo a la frecuencia cardíaca.
Lo que pasa es que también vas a inhibir la vasodilatación, ¿ok? Y entonces estos receptores alfa van a comenzar a hacer fiesta. Su estimulación o su estímulo va a ser un estímulo sin oposición. Eso lo que te va a causar es una hipertensión extrema, a ti no al paciente. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Por lo tanto, no es suficiente solamente administrar un beta bloqueador. Se utiliza también bloqueadores alfa, ¿no? El ejemplo es la fenoxibenzamina. Y habiendo dicho eso, esto hay que operarlo, ¿ok? Porque esas presiones altas son potencialmente fatales, ¿no? Entonces, teóricamente, hasta aquí debió llegar la clase de ayer. Media horita me excedí. Fine, no pasa nada. Entonces, denme unos minutos, 2 minutos, y comenzamos con la clase de hoy. Bueno, con lo que nos correspondería para hoy. Uh -huh. Muy bien. Sí, no se va a tomar café. Voy a tomar un poquito de agua. Oh my God. El viento está fuerte. Está volando los portavasos. Ahora lo retengo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades de la hipófisis. No hayamos discutido algunas de ellas, pero vamos a reforzar esto. Bien. La hipófisis, desde el punto de vista anatómico, perdón, desde el punto de vista funcional, es el eje, en el eje endocrino se encuentra entre el hipotálamo y la glándula efectora o target, ¿ok? Es como el paso intermedio, es como el puente que comunica el hipotálamo con la respectiva glándula target. La hipófisis desde el punto de vista anatómico, ahora sí, se divide en la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Desde el punto de vista embriológico, la hipófisis secreta cosas relacionadas con los epitelios, ¿ok? En este caso secreta hormona estimulante de tiroides, ACTH, que usted la conoce, y vamos aquí a discutir un poquito la hormona de crecimiento, la LH, que es la hormona luteinizante, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la prolactina. La hipófisis tiene el lóbulo posterior, ¿ok? Se dividen porque embriológicamente este se parece más a los tejidos de la cavidad oral, mientras que la hipófisis posterior es morfológicamente muy parecida a el cerebro, ¿ok? Al tejido glial. Y la hipófisis posterior, o también le llaman la neurohipófisis, secreta oxitocina. Después te buscan qué hace la oxitocina, tiene que ver con el parto. Y la ADH, que ya conocimos en la clase de renal, ¿no? A la hipófisis anterior también se llama adenohipófisis, ¿ok? Ahora sí, anatómicamente la hipófisis está aquí, ¿no? Reside en la silla turca, parte de un hueso, eso no viene al caso de esto discutirlo, pero se encuentra justo detrás del quiasma óptico, ¿ok? Donde se decusan las fibras de los nervios ópticos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si hay un tumor de la hipófisis que crece mucho, puede entonces comprimir el quiasma óptico y el paciente puede tener algo que me imagino que usted conoció en su clase de fisiología, que se llama la hemianopsia bitemporal. O sea que los campos laterales de cada ojo pueden estar afectados, ¿no? Porque el tumor de la hipófisis puede estar creciendo mucho y eso comprime. Bien. Vamos a comenzar hablando de la adenohipófisis y qué enfermedades la afectan, ¿ok? Entonces, puede haber tumores de la hipófisis que son benignos, la gran mayoría, por suerte, que son los adenomas de la hipófisis que pueden producir exceso de hormona. En este caso, esto sería un estado hiperfuncional o un hiperpituitarismo, ¿no? Entonces, estos adenomas van a afectar a la hipófisis, ¿ok? Y pueden entonces comenzar a secretar mucha hormona, o también pueden entonces crecer mucho y comprimir por efecto de masa a la hipófisis y hacen lo contrario, secretan menos hormona de lo normal. Bien, la excepción es con la prolactina y los prolactinomas, un tumor productor de prolactina. Un tumor productor de prolactina, que estos se manejan más con antagonistas de la dopamina. Ahorita más adelante hablamos un poquito de la prolactina. ¿Ok?
Puedes tener adenomas de hipófisis que secretan, en este caso, exceso de ACTH. Entonces, si tú estás secretando mucha ACTH, ¿esto que va a estimular? A tu adrenal y el paciente va a tener exceso de cortisol. Este es el ejemplo clásico de la enfermedad de Cushing que discutíamos en la sección anterior. Puedes tener también un tumor de la hipófisis que secrete mucha TSH, ¿no? Hormona estimuladora de tiroides. Entonces, si hay mucha TSH, eso va a estimular en exceso a la tiroides, ¿ok? Y va a secretar la tiroides mucha hormona tiroidea, T3, T4. Eso puede llevar al paciente a un hipertiroidismo, pero en este caso secundario, porque la causa está acá arriba. Entonces, ¿qué laboratorios tú esperas ver en este paciente alterado? Va a tener exceso de T3, T4 y también exceso de TSH. Recuerda que si la etiología es la tiroides como tal, tú vas a tener entonces exceso de T3, T4, pero por un tema de retroalimentación negativa, acá arriba en la hipófisis va a haber disminución de TSH. Y también puedes tener los adenomas que se crean en este caso hormona luteinizante o hormona folículo estimulante. Curioso es que este exceso de secreción de hormona no es funcional, ¿ok? Por lo que en vez de producir un estado hiperfuncional, el paciente cursa con lo contrario, un estado hipofuncional, en este caso un hipogonadismo, ¿no? Eso es curioso. Entonces, esto aquí es para que tú veas cómo si crece la hipófisis, hace un tumor y ese tumor te puede comprimir el quiasma óptico. Y es lo que te puede llevar, bueno, atiende al paciente, a esa hemianopsia bitemporal. Bien. ¿Qué sucede si hay un tumor que secreta mucha ACTH, ¿no? Mucha, perdón, me equivoqué, mucha hormona de crecimiento, que es GH, ¿no? Growth hormone. Entonces, puede ocurrir una condición que le llamamos la acromegalia. Bien, pongámoslo desde el punto de vista práctico. Hay mucha hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, pues, parece tonto, pero hace que las cosas crezcan. Como dice aquí, hace que las cosas sean más grandes. Entonces, este paciente con un exceso de GH se le pueden agrandar las manos, pies, labios, orejas, entre otros. ¿Qué sucede? No es que esto ocurre de un día para otro, ocurre con el tiempo. Y por ejemplo, tú tienes un muchachito de 10 años, 12 años que comienza a crecer a los 12 años, pues eso es perfectamente normal. Y entonces se confunde ese crecimiento con el crecimiento normal y el paciente no lo nota. Digo, bueno, es esperado que sea un adolescente crezca, pero no se dan cuenta que el crecimiento es desproporcionado. Entonces, ¿cómo lo detectas? El ejemplo clásico es un paciente que usaba anillos y no tuvo un crecimiento de peso anormal y el paciente el anillo ya no le entra, ¿ok? Paciente que ya no le quedan los zapatos. Usted sabe que usted puede engordar, pero curiosamente sus pies no se engordan, ¿ok? Entonces sus zapatos por lo general siempre le van a crecer. Me acuerdo porque alguna vez leí que si tú quieres pifiar algo, exhibir algo, no sé si ustedes usan ese término pifiar, que es un poco old school, invierte en tus zapatos. Puede que si compras un jean, una camisa, si engordas se te quedan, pero los zapatos es una cosa que siempre va a existir ahí. Bueno, porque es anormal que con la subida de peso los zapatos no te queden. Entonces, te orientan a otras cosas. Otra cosa es los guantes, o normal uno de su talla de guantes. Entonces, una persona que dice, chuleta, los zapatos no me quedan, no los soporto. O el anillo que antes me metía en el dedo no me queda ya. Bueno, eso no es normal. Eso te orienta al diagnóstico. Yo me acuerdo que una vez, yo mido como 1,68, yo soy pequeño, no soy muy grande, y en Pronomé me presentaron un paciente con esto, con una acromegalia. El tipo era del tamaño del marco de la puerta. El tipo, o sea, así y le pegaba. Y el tipo me dice el doctor de que mira las manos de ese man. O sea, la mano parecía, como el dibujo aquí, la mano parecía un guante de béisbol. Y me dice que pon la mano tuya al ladito. O sea, clase de mano. O sea, eso es anormalmente grande, ¿ok? Definitivamente un anillo ahí ni queriendo cabe. Son cosas que con uno le impresionan, ¿ok? ¿Qué pasa? Como el paciente le crece mucho la cara, también los tejidos que acompañan la cara también crecen. De repente puede ser ronquidos, puede ser también de sueño por el crecimiento de los tejidos blandos del área y te puede también hacer anomalías relacionadas con crecimiento excesivo de las manos. ¿Qué ocurre? La hormona de crecimiento no es una hormona constante. Ella se libera dependiendo de los estímulos. Por lo tanto, a veces puede estar alta, a veces puede estar baja. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a medir en este paciente la hormona de crecimiento como tal. Eso no nos va a dar el diagnóstico. Una cosa que sí sirve
es que la hormona de crecimiento estimula a este IFG, que es el factor de crecimiento parecido a insulina. Entonces, el aumento de la IGF-1 es un laboratorio que sí te ayuda a ti a detectar que puede haber un tumor secretor de hormona de crecimiento. ¿Ok? Tenemos otra hormona que te inhibe la hormona de crecimiento, que es la somatostatina. Por lo cual, la somatostatina te puede ayudar a achicar este tumor, ¿no? Entonces, tú puedes manejarlo, pero por lo general siempre es necesario que el paciente lo operen. ¿Qué pasa? Estos pacientes crecen mucho y con el tiempo, como crecen mucho, se vuelven muy pesados. Entonces, sus huesos y sus articulaciones no soportan mucho peso. Y entonces, el paciente tiene comienzan a hacer mucha discapacidad, porque la columna, las rodillas no aguantan el peso. El paciente tiene que andar con bastón, el paciente tiene que, por ejemplo, no puede estar parado mucho tiempo. Y con el tiempo, como él sigue creciendo, sus articulaciones siguen sufriendo más. Y entonces te hace mucha comorbilidad. Por eso que es importante, si se detecta a tiempo, operarlo, porque el tipo va a seguir creciendo. Bien, ¿ok? Una cosa importante es que la hormona de crecimiento es una de las hormonas que contrarresta los efectos de la insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? Recuerden de la clase anterior. La insulina mete cosas adentro de la célula. Una de las cosas que mete es la glucosa. Entonces, la hormona de crecimiento hace lo contrario, ¿ok? La hormona de crecimiento va a aumentar el azúcar en la sangre, que es una función que comparte con el glucagón, el cortisol y la epinefrina, ¿ok? Entonces, si tú sospechas un tumor que secreta hormona de crecimiento, otra prueba útil es el test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Glucose Challenge Test. Entonces, si tú me agarras a mí, que soy un tipo normal, digo yo que soy normal, y me agarras y me das una carga de glucosa, me inyectas a mí 500 cc, o sea, qué poco son bucos, son muchos. 50 cc de glucosa pura, de dextrosa con glucosa al 10%, por decirte algo, perdón, glucosa en agua, y que dextrosa en glucosa, es una redundancia, dextrosa ya es glucosa, whatever, me disocié ahí, perdón. Le pones una dextrosa en agua al 10%, que es buco azúcar, a una persona normal se pone hiperglicémica, hiperglicémica. Pero, ¿qué pasará entonces con hormona del crecimiento? ¿Ok? Entonces te vas acá arriba. ¿Qué le hace la glucosa a la hormona de crecimiento o al revés? ¿Qué le hace la hormona de crecimiento a la glucosa? Bueno, ponte que, puff, me inyectaste esa carga de glucosa, ¿ok? Entonces mi glucosa en sangre aumentó, ¿ok? Entonces, si la glucosa aumentó, entonces quiere decir que mi hormona de crecimiento se queda quieta, ¿ok? Y entonces debe disminuir. Eso es lo que ocurre en una persona normal. Porque si la hormona de crecimiento estimula la glucosa, si yo tengo glucosa ya, la hormona de crecimiento se queda quieta, ¿ok? Pero ¿qué sucede si tienes un paciente con un tumor que secreta hormona de crecimiento? ¿Ok? El mismo principio que hemos visto cuando tratamos de dar los tumores, ¿qué ocurre con la retroalimentación negativa? Como son tumores, ellos hacen lo que les da la gana. Ellos no responden a la retroalimentación negativa. Por lo tanto, si el paciente tú le pusiste su shot de glucosa y la hormona de crecimiento no le hizo ni frío ni calor, eso quiere decir que aquí está habiendo resistencia a la retroalimentación negativa. Y entonces eso te orienta a sospechar que puedas tener algo que está secretando exceso de hormona de crecimiento. La razón más probable es quizás un tumor. Por supuesto, muchachos, esto no es que ya se diagnosticó, tiene que hacer el paciente un CAT, estudios de imágenes, la clínica, otras cosas más, ¿no? Pero esto es parte de el abordaje diagnóstico. No sé lo que tiene aquí. Hormona de crecimiento hace muchas cosas, muchas funciones, ¿no? Hormona de crecimiento, pero una cosa que hace, ¿dónde está el azúcar que se me escapó? Antagoniza los efectos de la glucosa, ¿ok? Perdón, antagoniza los efectos de la insulina con respecto a la glucosa. Eso es lo que yo quería resaltar aquí. Las otras funciones, si quieren, se las leen, porque digo, esto no es una clase de de endocrinología, esto es una clase de fisiopatología, pero es para que vean que la hormona de crecimiento se opone a los efectos de insulina. Si la insulina disminuye la glucosa, la hormona de crecimiento, ¡puf!, aumenta la glucosa. Bien. Perdón. El otro ejemplo es que tengas un tumor
que secrete prolactina, ¿ok? Como dice su nombre, lact de leche. La prolactina es la responsable de la producción de leche, pues obviamente en mujeres que están embarazadas y que están próximas a el parto. Y por supuesto, cuando una vez paren, tienen que seguir produciendo leche. Ese efecto ocurre gracias a la prolactina. Ok, un tumor que produce prolactina, desde el punto de vista clínico, se llama un prolactinoma. Y ese prolactinoma puede darles un síntoma a ustedes que se llama la galactorrea, ¿ok? Que es la producción de leche, o sea, la lactación fuera del embarazo, ¿ok? Eso es anormal. Entonces, claro, ¿no? Si tú tienes un paciente con galactorrea, no es que, ay, mira, ve, ella tiene, también aplica en hombres, por cierto. Usted agarra sus tetillas, en este caso las mujeres, obviamente, porque por lo que voy a decir, usted aprieta y puede que salga algo de liquidito. Eso es normal. Yo me acuerdo que mi papá una vez en la playa molestando y que, mira, me está haciendo agüita. Eso puede pasar. No quiere decir que tengas un tumor platinoma. Pero en una mujer que dice no estar embarazada y se aprieta y le sale secreción, no es que tú vas a pensar en prolactinoma. Obviamente lo que tienes que hacer es chequear con una prueba de embarazo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Que es un poco gracioso, es como tonto, pero puede ocurrir. Entonces, obviamente, galactorrea antes prueba de embarazo. Ok, esa era la anécdota. Bien, la prolactina te va a inhibir la secreción de hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo. Eh, Después se buscan por qué la gente dice que dar pecho es una evitan que una mujer que acaba de parir quede embarazada de vuelta. Tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con esto. Se dice que, un método anticonceptivo de una mujer que recién acaba de parir es dar pecho. Por esto, porque te va a estimular la prolactina y te va a inhibir esto. Claro, eso no es 100%, ¿ok? Y por eso es que tú ves que hay mujeres que paren, o sea, que están recién puérperas, busca después que es puerperio, y que, ¡puf!, al ratito vuelven y quedan embarazadas. O sea, no es que la mujer después del embarazo sigue siendo fértil, ¿ok? Pero esto ayuda un poquito, ¿no? La prolactina inhibe esta hormona. Por eso es que eso protege a la mujer. Protege es una palabra que no aplica quizás de un posible embarazo, pero no es que es 100%. Muy bien, eso es ginecología. Si las cosas curiosidad buscan. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que la inhibición de esta hormona liberadora de gonadotropina te va a disminuir la secreción de hormona folículo estimulante y la secreción de hormona luteinizante. Estas son hormonas necesarias para la ovulación. Es lo que tiene que ver, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, si ocurre un aumento de prolactina en mujeres, un aumento anormal, eso va a alterar la función ovárica, o sea, la función estrogénica al final del día. Y entonces la mujer se puede quejar, no puede manifestar disminución del líbido o también puedes tener periodos menstruales que son irregulares, ¿ok? En el caso de los hombres, también se afecta la producción de hormonas sexuales. El paciente puede tener impotencia, infertilidad, disminución del deseo sexual y esto que se llama la ginecomastia, que es la aparición de mamas anormalmente grandes en los hombres, ¿ok? Eso es relativamente común. Búsquenlo, es interesante, ¿no? O sea que, mira, el hombre tiene teta. Sí, da risas, se burlan en la infancia, en la adolescencia. Eso es un motivo común de bullying, porque dicen que tiene tetas, pero no, lo que tiene es una condición médica de fondo. Ginecomastia es el término médico adecuado. Muy bien. Entonces vamos a ver otras causas de hiperprolactinemia y hablar un poquito más de estos prolactinomas o adenomas productores de prolactina. ¿Ok? Hasta el cansancio. Recuerde usted que el hipotálamo secreta hormonas que estimulan a su vez a la hipófisis. ¿Ok? Eso ocurre con las tiroides, con el cortisol, con FSH, LH, pero la prolactina es la excepción. ¿Ok? Porque la prolactina está bajo el control de la dopamina, que la dopamina la produce el hipotálamo, ¿ok? Son como enemigas ellas. Contrarias, no enemigas, ¿ok? O sea que si el hipotálamo secreta mucha dopamina, eso quiere decir que se va a inhibir la liberación de prolactina por parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Qué hace la dopamina? De forma normal, por lo general, va a inhibirte las células que secretan prolactina, ¿ok? Por lo tanto, tú puedes utilizar medicamentos que imiten
a la dopamina. Se llaman agonistas de la dopamina para tratar un prolactinoma, ¿ok? A manera de cápsula, la dopamina o los medicamentos con dopamina también se utilizan para manejar la enfermedad de Parkinson, ¿no? La gente tiembla, ¿no? Después se buscan cómo ocurre la enfermedad de Parkinson, qué parte del cerebro se ve afectada. Búsquenlo, búsquenlo. Ok, por ejemplo, ¿qué pasa con los medicamentos contrarios a la dopamina? O sea, los antagonistas de dopamina, que por ejemplo se utilizan para los esquizofrénicos, ¿qué le hacen a la prolactina? Bueno, si tú agarras la dopamina y ¡puf! La trancas y le botas la llave, la prolactina es libre, ¿ok? Se libera la prolactina de su inhibición. Por lo tanto, ese paciente te puede aumentar la secreción de prolactina y te puede hacer una hiperprolactinemia, ¿ok? Es una causa distinta a un tumor que te puede producir una hiperprolactinemia por un antagonista de la dopamina. En este caso sería una hiperprolactinemia de tipo iatrogénica, ¿ok? Entonces, mira el dibujito este que está aquí. Tienes el hipotálamo va a producir dopamina y entonces esa dopamina te va a inhibir la secreción de prolactina. O sea, son como, es una sustancia que regula. ¿Ok? O sea, si tú eliminas esta dopamina, por ejemplo, con un medicamento antagonista de dopamina, la prolactina va a ser libre. ¿Ok? Y entonces puede haber entonces estos efectos de la prolactina. Ejemplo, la producción de proteínas que producen leche, ¿no? Entonces es una cosa curiosa. Claro, no es que funciona 100% en la práctica, pero sí desde el punto de vista fisiopatológico tiene sentido que puede ocurrir. Ok, bien. Entonces, ya vimos el exceso de hormonas. En la hipófisis vamos a ver lo contrario, el hipopituitarismo o que se produzcan menos hormonas en la hipófisis o glándula pituitaria. Bien, el tumor de la hipófisis puede ser hiperactivo, ¿ok? Puede secretar hormona en exceso o puede no secretar hormona en exceso o no secretar nada. De ese punto de vista se le llama que son metabólicamente silentes, o sea, no secretan nada. En este caso, el problema de este tumor es que crece y cuando crece hace efecto de masa. Por eso es que el paciente puede tener esta hemianopsia bitemporal. Entonces, puede que el tumor crezca tanto que comprima a la hipófisis y por lo tanto, perdón, puede que haya una disfunción propia de la glándula, o sea, un hipopituitarismo, ¿ok? Entonces, estos se llaman, en este caso, tumores que son no funcionales, ¿ok? Pero no solamente los tumores hacen esto, puede tener otras lesiones a la hipófisis que también disminuyan su función. Por ejemplo, otro tumor, por ejemplo, un glioma, que es un tumor propio del sistema nervioso central que haga efecto de masa y te comprima la hipófisis, ¿ok? Puede gente que haya tenido tratamiento con radiación también puede tener eso, una infección como la TBC o la hemorragia, ¿no? Que vamos a conocerla aquí. Hay un síndrome bien curioso que es famoso en ginecología y en la medicina como tal, que es el síndrome de Sheehan, que es una paciente que sangra mucho durante el parto o el posparto. Sangra tanto que eso lleva a la paciente a estar hipovolémica y eventualmente la hipófisis se queda sin aporte sanguíneo y se infarta. O sea, el síndrome de Sheehan es el infarto de la hipófisis secundario a una hemorragia posparto o periparto muy voluminosa, ¿no? Como está aquí, ¿no? Excessive bleeding después de dar a luz. Puede hacer que la hipófisis se infarte y entonces el paciente queda con un hipopituitarismo, ¿no? Curioso esto. Entonces, dependiendo de qué hormona hipofisera sea la afectada, así mismo van a haber manifestaciones clínicas relacionadas con las enfermedades que hemos discutido hasta el momento. O sea, por ejemplo, si no hay ACTH, va a haber insuficiencia adrenal. Si no hay TSH, va a haber hipotiroidismo. Si no hay hormona de crecimiento, en un niño puede haber deficiencia en el crecimiento, ¿ok? Y así te vas, ¿ok? Después se leen esto con calma. Y lo último, ya lo discutimos con la hipófisis posterior. ¿Qué pasa cuando se afecta, por ejemplo, la ADH? Ya lo vimos con la diabetes insípida y con el SIAD, el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿ok? Entonces vamos a ver esta otra parte que también es súper bonita, en la que vamos a discutir un poquito de la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad común. La gente dice, sí, un paciente con mucha azúcar en sangre o exceso de azúcar en sangre. Bueno, vamos a discutir un poquito más sobre eso, ¿no? Para que usted amplíe su conocimiento o su cultura médica.
que le corresponde. No es que vas a ser un experto en diabetes, pero eso que tú me respondes de que no, que exceso de azúcar en sangre, sin ofender a nadie, eso te lo dice el panadero, te lo dice el bucero. No, usted no se puede, ustedes son científicos, tienen que saber un poquito más que la gente normal. Y si saben más, mejor. ¿Ok? Muy bien. Usted sabe que el páncreas tiene dos funciones, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Tiene una función exocrina y una función endocrina. Ya discutimos la función exocrina cuando hablábamos de la enzima digestiva, del bicarbonato, eso lo vemos en la clase de gastro. Hoy vamos a ver la función endocrina del páncreas. O sea, el páncreas secreta varias hormonas, pero las que vamos a discutir aquí son la insulina y el glucagón, que son las que regulan el nivel de la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, en los islotes de Langerhans tienes varias células. Las betas secretan insulina y las alfas secretan glucagón, ¿ok? Esa es la lección que es importante que usted se lleve en esta clase de hoy, ¿ok? Recuerda, la insulina es una hormona que mete cosas adentro de la célula. En este caso, va a meter glucosa adentro de las células. La contraparte de insulina es el glucagón. El glucagón se activa cuando el paciente tiene poca glucosa o la glucosa se le acaba. Entonces, ¿qué hace el glucagón? El glucagón rompe los depósitos de glucosa para poder liberar esa glucosa hacia los tejidos. Claro, eso no ocurre porque sí, ocurre porque hay una condición que predispone a que esto suceda. Entonces, la insulina y el glucagón en una persona sana trabajan en equilibrio para poder mantener la glucemia, porque glucemia viene de glucosa. Glicemia viene de glucose, que es en inglés. ¿Ok? En español se dice glucemia. Entonces, ellas trabajan juntos para que el paciente tenga una euglucemia, o sea, una glucemia, mira, aquí puse euglicemia, ¿no? Está mal, es euglucemia. Suena raro, no importa. Lo importante es que tengan el concepto. De manera que la glucosa se mantenga en los niveles adecuados. Por ejemplo, que el paciente no haga ni hipo ni hiperglucemia. Por ejemplo, usted se preguntará, pero ¿por qué si yo agarro y me como un tanque de helado, por qué no quedo hiperglucémico? Bueno, porque tú tienes mecanismos que balancean estos aportes en exceso. O por ejemplo, ¿por qué si yo hoy digo, hoy estoy rebelde y digo, hoy no voy a comer todo el día, pero no hace hipoglucemia? ¿Ok? Porque también tienes mecanismos que te regulan esto. Digo, ya si pasas 3 días sin comer es otra cosa, pero un día que vayas sin comer, por mucho malestar que tengas, no te vas a morir, ¿ok? Fuera del glucagón, recuerda que hay otras hormonas que aumentan la glucosa en sangre, ¿no? Digamos que el cortisol, la GH y las epinefrinas y la norepinefrina. Muy bien. Ponte que, chuleta, te sentías alegórico hoy, querías festejar y entonces te compraste una pizza familiar para ti solito. Hay gente que agarra y se puede comer una pizza familiar en una sentada. Yo no, pero hay gente que lo hace. Porque esta es mi comida de reward, mi comida de premio. Bueno, te hartaste toda la pizza, te la comiste toda. Ah, bien, es tu plata, pues puedes hacer lo que tú quieras. Sientes que te lo merecías. Claro, cuando tú comes toda esa pizza, tú vas a tener un exceso de glucosa en la sangre. Y entonces tu páncreas, lo radiaron, y tu páncreas entonces va a comenzar a secretar insulina, ¿ok? Para poder administrar ese exceso de glucosa que vino producto de esa sentada de la pizza familiar. Entonces, esa insulina lo que va a hacer es que esa glucosa que tienes en tu sangre se meta adentro de las células, ¿ok? Y también va a hacer que esa glucosa se almacene. Por lo general se almacena sobre todo en forma de glucógeno, ¿ok? Y ese es un proceso que se llama la glucogénesis, ¿ok? Eso se va en bioquímica. Y también se almacena junto con la grasa y junto con las proteínas, ¿no? Los glucolípidos, las glucoproteínas, los protoglucanos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo es importante que se almacene en forma de glucógeno, ¿ok? Ese exceso de glucosa, pues luego de comer mucho. Bien. La insulina también estimula un proceso que se llama la glucolisis, ¿ok? Gluco de glucosa, lisis de destrucción, que es la degradación de la glucosa para poder producir energía, ¿ok? Una cosa importante es que después de que tú te hartaste la pizza familiar, eso es como un buffet para las células. O sea, hay fiesta de glucosa.
Entonces, todas las células son bienvenidas a participar en el festín de glucosa, ¿ok? Las células están contentas, dicen, hey, llega, acá hay glucosa, como que fuera un open bar, en este caso es un open glucosa. O sea, cuando hay open bar la gente se vuelve loca. Bueno, cuando hay open glucosa, las células se vuelven locas, véanlo así. Y entonces, como hay exceso de glucosa, entonces las células pueden o producir energía en forma de ATP, Dios, o también pueden las células decir que, bueno, chuleta, ya me llené, dame para llevar. Entonces las células, el exceso de glucosa también lo pueden comenzar a almacenar como glucógeno. Entonces la insulina te va a estimular dos cosas, la glucólisis y la glucogénesis, ¿ok? Entonces, aprovechando esa glucosa en la sangre, la insulina te va a disminuir los niveles de glucosa en sangre por dos mecanismos esenciales, ya sea almacenándola o degradándola, ¿ok? Ya tienes una célula aquí, la que más te guste, ¿ok? Entonces, tienes glucosa libre en la sangre. Entonces, la insulina va a llegar a sus receptores y por así decirlo va a hacer que se abran los receptores de glucosa en los canales de glucosa en la célula y la glucosa puede entrar. Véanlo así, por ejemplo, la puerta de su casa. La puerta de su casa, ponte que a ti se te perdió la llave. Es tu casa, pero no vas a entrar, ¿ok? No vas a poder entrar. Entonces, necesitas una llave. Entonces, esta llave es la insulina. Esa insulina te va a abrir esa compuerta para que la glucosa pueda entrar. El mismo ejemplo aplica. Tú puedes tener la llave de tu carro, por así decirlo. Trata de meter en la puerta a ver si puedes abrirla. No, ¿ok? Tienes que tener la insulina adecuada, ¿ok? Y tiene que ser el receptor adecuado. Por eso es que existen estas resistencias a insulina, o sea que algo ocurre en esta interacción. Entonces, esa es la fisiopatología de los diabéticos tipo 2, que esta insulina no responde bien, ¿ok? Hay una resistencia a la insulina. Entonces, no hay incorporación de glucosa hacia dentro de la célula. Pero estas cositas las vamos a discutir a lo largo de lo que falta de la clase. Muy bien. Ok, hablamos de la insulina, pero ahora vamos a hablar de su contraparte, o su compañero, mejor dicho, el glucagón. El glucagón es importante porque el glucagón te explica por qué cuando tú te duermes no amaneces hipoglucémico, o sea, no, por qué no te, ¿cómo te digo yo? ¿Por qué no tienes que comer cuando estás durmiendo? ¿Ok? O sea, por qué tu depósito de azúcar no se agota cuando duermes? Tiene sentido, porque ponte que tú dormiste 12 horas, no es que tú duermes y comes al mismo tiempo, o sea, tú estás durmiendo en este periodo, no comiste nada. Entonces, ¿por qué no te quedas sin azúcar? ¿Ok? No te quedas sin combustible. Bueno, eso te lo explica este señor, el glucagón, ¿ok? Que el glucagón se secreta cuando hay periodos de ayuno prolongado, o sea que cuando tú no estás comiendo, o lógicamente tu nivel de azúcar en sangre va a disminuir. El glucagón va a hacer varias cosas, ¿ok? Va a disminuir la glucólisis, ¿ok? Por supuesto que va a disminuir la glucólisis porque el glucagón va a tratar de ahorrar glucosa, ¿ok? Y si tú haces glucólisis, tú estás gastando glucosa. Entonces, el glucagón es como un ahorrador de glucosa. También te va a estimular la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa, y también te va a estimular a la glucogenólisis, ¿ok? O sea, la degradación de estos compartimentos más grandes de glucógeno para poder liberar glucosa. ¿Okay? Esto es lo que evita que tú no hagas hipoglucemia después de dormir. Tú sabes que el glucógeno está en el hígado, ¿ok? O sea, cuando tú duermes, no estás comiendo, pero tú estás degradando esos almacenes de glucosa de tu hígado para poder obtener glucosa. Todo eso ocurre gracias a este señor, al glucagón. Voy a leer esto aquí. Una cosa importante es, si realmente necesitamos la glucosa para fabricar energía, ¿por qué inhibiremos la glucólisis? ¿Ok? Esa es una cosa importante que tú tienes que preguntar. O sea, si tú quieres producir energía, ¿por qué inhibes la glucólisis? Y entonces ahí viene la sabiduría del cuerpo, que es la sabiduría de la biología. La biología es la ciencia madre que explica todo esto. Recuerda que tu cuerpo cuando entra en un periodo de hambruna, ejemplo, cuando estás durmiendo, o no, vamos a un ejemplo antifisiológico. Bueno, vamos a decir que eres un niño rebelde, un adolescente rebelde, te dejó tu novia o tu novio y tú dices, yo no quiero comer,
no me da la gana. Entonces haces mucha hambruna, ¿ok? Ponte que llevas 2 días que no comes porque tú, chuleta, estás que no me da la gana. Entonces, recuerda que tú tienes órganos que son más importantes que otros, ¿ok? En este caso, el más importante de todos es el cerebro y después le sigue el corazón. Entonces, el glucagón, en ese momento, el glucagón es como un administrador, ¿ok? El glucagón dice, hay una fila VIP y la fila del resto. Entonces, el glucagón tiene que administrar esta glucosa, estos depósitos o estos almacenes de glucógeno en el hígado. Y el glucagón dice, sí, detectamos que hay un bajón de glucosa, pero no puedo repartir glucosa, tengo que repartir realmente a la gente que lo necesita. Y entonces el glucagón se encarga de que esa glucosa sea enviada a los órganos más importantes, siendo el cerebro y el corazón, ¿ok? Para que se produzca energía, porque son estos dos órganos los que realmente para la bajada mantienen al cuerpo funcionando, ya sea en los requerimientos más basales posibles. Habiendo dicho eso, por eso es que la isquemia a estos órganos es tan dramática, porque son órganos que son ávidos de glucosa y cuando tú bloqueas el aporte sanguíneo, ¡puf! Aparte de bloquear el aporte de oxígeno, también bloqueas el aporte de glucosa, porque a ver que la glucosa va en la sangre. Me parece que esos órganos son tan sensibles a estos daños isquémicos, ¿no? Porque son órganos que necesitan mucha glucosa para poder trabajar. Entonces, nuestro cuerpo hábilmente dice, ok, no quiero glucólisis en un periodo de hambruna, porque si comienzo a hacer glucólisis, aquí se va a comenzar a formar fiesta de glucosa. No, dame mi glucosa acá y yo la voy a administrar y se la voy a dar a los órganos VIP, que en este caso son el cerebro y el corazón. Entonces, eso se explica por esta imagen que tienes acá. Por ejemplo, cuando el azúcar en la sangre aumenta, por ejemplo, porque te comiste la pieza familiar, entonces tu páncreas va a comenzar a secretar insulina, ¿ok? Para que esa insulina se meta adentro de la célula y se consuma en forma de ATP o que se almacene, ¿no? En forma sobre todo de glucógeno. Lo contrario ocurre cuando haces un periodo de hambruna. O sea, ponte que estás en huelga de hambre, no quieres comer, llevas 2 días que no comes. Entonces, tu cuerpo va a comenzar a secretar glucagón, en este caso tu páncreas, para poder aprovechar tus depósitos de glucógeno, ¿no? Que hay en varias partes, pero el principal lugar es en el hígado, ¿ok? Entonces, ese glucógeno es valioso, ¿ok? Porque va a producir la glucosa que se va a aprovechar para poder darle glucosa a tu cerebro y primero el cerebro, es lo más importante, y después al corazón. Los otros órganos no son tan importantes, la verdad. Esa es la prioridad, esos son tus VIP. Veamos. Un segundo. Listo. Sigamos. Entonces, vamos a la diabetes como tal, ¿no? Recuerda que esta es la diabetes mellitus, distinto a la diabetes insípida, ¿no? Ya hablamos por qué mellitus, de miel. Bien, la diabetes existe por 2 mecanismos fisiopatológicos generales, ¿ok? El primero es porque hay una disminución de la secreción de insulina, ¿ok? Y el segundo mecanismo es porque hay una pérdida de la sensibilidad a la insulina, que, dicho otras palabras, es existe resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre? Recuerda que sin la insulina no podemos movilizar glucosa hacia adentro de las células. Es como que tú quieres entrar a tu casa, pero se te quedó la llave, no tienes la llave, no vas a poder entrar. Tírate al piso, revuélcate, no vas a poder abrir la puerta. Busca 100 llaves, no. Tu casa solamente responde a la puerta de esa misma llave, ¿ok? Es un ejemplo para ver si se capta el concepto. Entonces, si la glucosa no entra a la célula, ¿dónde se queda? Pues afuera de la célula. ¿Y dónde ocurre esto? En la sangre. Entonces, la glucosa se comienza a comenzar a acumular en la sangre. Y entonces esto va a aumentar la glucosa en la sangre, obviamente. Esto es la famosa hiperglucemia. Y ocurre más si tú agarras y sigues comiéndote pizzas familiares en una sola sentada. O agarras y te avientas este litro pero de Coca-Cola, publicidad gratis, soda. Bien.
Esencialmente los dos tipos de diabetes que ocurren, de melito en este caso, son la tipo 1, que se ve más en pacientes jóvenes. La tipo 1 se asocia a un daño autoinmune. Entonces, el paciente tiene una autoinmunidad contra sus propios islotes de Langerhans, ¿ok? Y entonces se van a destruir las células beta del páncreas, que son las productoras de insulina. Por lo tanto, va a haber una pérdida en la producción de insulina que al principio va a ser gradual y en unos casos llega a que hay una pérdida total. Paciente se queda sin células beta, por lo tanto se queda sin producción de insulina. También le llaman diabetes insulino dependiente porque este paciente requiere inyectarse insulina de forma exógena. Y está la tipo 2 que por lo general ocurre en adultos, adultos obesos, sedentarios, que son como el 80% de la población, que el mecanismo que subyace esto es la resistencia a la insulina. ¿Ok? Les digo, o sea, se asocia con pacientes mayores, obesos o que tengan en su familia gente que también sufre diabetes. Bien, en el paciente diabético tipo 2, el tipo lo que va a hacer, el páncreas va a querer secretar más insulina para meter más ese exceso de glucosa a las respectivas células de los tejidos. Recuerden que el paciente es obeso, come mucho, el paciente consume demasiada glucosa. Entonces, el páncreas para compensar esto va a secretar exceso de insulina. El páncreas puede, pero va a llegar un momento en el cual el mecanismo va a fallar, ¿ok? Las células van a ser muy resistentes a la insulina. ¿Por qué hay resistencia a la insulina? Bueno, nos tenemos que ir a la parte molecular, etcétera, y eso no forma parte de este curso. De hecho, eso es una ciencia grandísima, por eso existe gente que le llaman hasta los diabetólogos. Yo no soy diabetólogo, pero esto es una ciencia como tal. Es bonita, ¿no? Pero tú sabes que al final del día todas estas cosas se van a la parte molecular, ¿ok? Si les interesa, se pueden ir por esa área, yo no digo que no, pero no voy a hablar de eso ahorita porque, Dios mío, no acabamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es como que el páncreas tiene su nivel, ¿ok? El páncreas no es eterno. Y puede que el diabético tipo 2 agote tanto al páncreas que el páncreas dice, no puedo más, empty. Se queda el páncreas en cero. Y entonces, en ese entonces, el paciente va a requerir entonces también terapia con insulina. Porque, ¿qué pasa? Es clásico que el paciente tipo 2, gordo, obeso, por no ofender a nadie, y el tipo harta, y es un tipo que se la pasa todo el día o en el sillón sentado o acostado en la cama. O sea, el tipo come calorías y no las quema. Entonces el páncreas se va a desesperar tratando de regular eso, pero adivinen qué, no lo va a lograr. Déjame qué pasa acá, hay una especie de bulla. Una lavadora. Bueno, voy a dejar que haga su trabajo. Paciente diabético tipo 2, tú le dices, hey, tienes que bajarle al azúcar, bájale a la soda, bájale a la hamburguesa, bájale al arroz. Y brother, decirle a un panameño que le baje el arroz es una cosa culturalmente inaceptada. Por eso es que nosotros hay mucho obeso en nuestro medio. Pero el bendito arroz, el arroz tiene muchas calorías. Entonces, la gente quiere comerse arroz en el almuerzo y arroz en la cena. Entonces, hay gente que chuleta, si no comieron arroz, sienten que no comieron. Entonces, no contento con eso, tú le pones arroz, macarrones y nunca falta el vaso de chicha. O sea, azúcar con azúcar con azúcar. Entonces, el paciente tú crees que no, pero o sea, quizás eso es un aporte calórico demasiado grande. Y ahí la cultura nos juega mala pasada. Entonces, en el tipo 1 ocurre esto, el mismo páncreas falla, ¿ok? Por un daño autoinmune. En el tipo 2 lo que hay es resistencia, ¿no? La célula no responde adecuadamente a la insulina. El ejemplo, ocurre lo mismo, ¿no? La glucosa se va a quedar afuera de la célula y el paciente te va a hacer una hiperglucemia. Bien, ¿qué signos y síntomas va a tener el paciente diabético? ¿Ok? Ya sabes por qué ocurre la hiperglucemia, ¿ok? Pero esta hiperglucemia va a tener complicaciones a corto y a largo plazo. Una cosa importante es que en la diabetes, como dice aquí, hay hambruna en medio de la plenitud. O sea, en la diabetes, en la sangre hay exceso de glucosa, ¿ok? Pero las células no pueden acceder a esa glucosa porque hay problemas con la insulina, ¿ok? Es como, por ejemplo, que tú estás en un open bar, pero eres el conductor designado. O sea, qué mala suerte. O sea, tú eres el que está
que no puedes consumir, pero hay exceso de guaro. Bueno, si le gusta el ejemplo, ¿no? Aquí ocurre algo similar. El cuerpo va a estar lleno de azúcar, pero la célula no va a poder incorporarla, ¿ok? Y entonces no la puedes utilizar. O sea, es una cosa que, desde el punto de vista biológico, puede ser frustrante. Entonces, eventualmente, ese azúcar, o sea, glucosa, se queda en la sangre, eventualmente pasa a los riñones y el paciente va a comenzar a botar o excretar glucosa en los riñones. O sea, supuestamente describen que eso huele dulce. Por eso el nombre de diabetes mellitus, huele como a miel, ¿no? Obviamente, esta glucosa en sangre hace daño, ¿ok? Daño a corto y a largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si este paciente tiene exceso de glucosa en sangre, pero sus células no lo pueden aprovechar, el paciente va a sentir necesidad de más requerimiento de glucosa, ¿ok? Entonces, el paciente va a tener hambre porque su cuerpo le indica que come porque no tengo glucosa, pero realmente sí tienes glucosa, pero es perdida en la sangre, no en la célula. Ese paciente curiosamente va a tener hambre, se llama polifagia, apetito en exceso, pero como la glucosa se queda en el aire, pero en la sangre se queda, o sea, la glucosa no entra, el paciente va a perder peso, ¿ok? Eso es característico del diabético tipo 1. Por eso que son flacos los diabéticos tipo 1. O sea, llegan a un punto de que son flacos, 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 flacos. ¿Por qué? Porque la glucosa no se absorbe por la célula. Por lo tanto, no se almacena. O sea, el paciente se puede aventar 2 litros de soda, pero no lo va a almacenar, por lo tanto, él no va a subir de peso. Y su cuerpo le va a pedir más glucosa, porque no la estás aprovechando. O sea, el paciente va a comer mucho y va a perder mucho peso. ¿Ok? Habiendo dicho eso, ese exceso de glucosa es caldo de cultivo para bacterias. Por lo tanto, ese paciente va a tener mayor riesgo de caries y otras infecciones como la vaginitis. No, eso es común en los diabéticos. Entonces, la diabetes es una de las enfermedades que afecta lo que sea. Lo que toca lo daña. Retina, cerebro, corazón, nervios, riñones, el órgano que te ocurra, perdón, la diabetes le pega. Bien. Como el paciente va a tener mucha glucosa en sangre, su sangre va a estar sobrecargada, va a estar hiperosmolar, va a estar hipertónica. Y eso lo que hace es que, recuerden la clase de líquido electrolito, en los líquidos pasan de un lugar de menor concentración a un lugar de menor concentración, con la intención de equilibrar todo. Por lo tanto, el agua va a pasar desde dentro de la célula hacia el espacio vascular, que es el espacio que está sobrecargado. ¿Ok? Entonces, ese paciente, como todas las células están quedándose deshidratadas, el paciente va a tener mucha sed, ¿ok? Va a tener polidipsia, que es un síntoma similar cuando hablábamos nosotros de la diabetes insípida. Por eso es que se llama diabetes a las 2, pero ven que son parecidas desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista fisiopatológico son muy distintas. Y como el paciente va a tener un exceso de volumen de sangre, en este caso a punta de pura agua, también va a orinar mucho, ¿ok? Por lo tanto, el paciente va a tener poliuria. Por eso es que se escriben que las 4P de los diabéticos: polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Para que usted se instruya del punto de vista fisiopatológico por qué el paciente hace esas manifestaciones. ¿Qué ocurre? Si la glucosa es extrema, ¿ok? Así mismo va a ser de extremo la movilización de líquidos. Y entonces puede que en un momento el líquido se movilice tanto hacia el intravascular que se diluya el sodio, y por eso es que el paciente te hace esa pseudohiponatremia que discutíamos en la clase de líquidos y electrolitos, perdón. Recuerda que el paciente va a estar con un aumento de líquido intravascular. Entonces el paciente va a orinar, pero es tipo va a parecer un carro cisterna, ¿ok? Puede que orines tanto que el paciente hasta se ponga hipotenso, ¿ok? Mira todo lo que puede hacer el azúcar, parece una cosa inofensiva, pero todo lo que hace el azúcar. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el paciente se deshidrata, se pone hiponatrémico y se hipotensa, eso se llama una condición que se llama el estado hiperosmolar no cetósico, ¿ok? Que te puede llevar al coma hiperosmolar. Eso es potencialmente fatal, ¿ok? Entonces, ¿por qué tú ves este estado no cetósico en tipo 2? ¿Ok? Porque el paciente tiene, aunque sea un poquito de insulina, que evita que se formen los cuerpos cetónicos, ¿no? Eso lo vamos a discutir más adelante. Si no hay nada de insulina,
entonces sí puede ocurrir la cetosis, que es famoso ahora por la famosa dieta keto, ¿ok? Ahorita hablamos de eso, ¿ok? Porque es un tema controversial desde el punto de vista biológico. ¿Qué ocurre? Tienes tu hígado y tu hígado tiene muchos depósitos, ¿no? Un depósito importante es el del glucógeno. Entonces, eh, ponte que tu hígado comienza a degradar glucógeno a glucosa, pero ¿qué pasa? Esa glucosa no llega a la célula y se queda entonces en la sangre. Suma eso a lo que el paciente come. Entonces, el paciente va a tener una sangre hipercargada de azúcar. Entonces, todo eso se va a arrastrar hacia el fluido intravascular, el paciente va a orinar en exceso, se va a deshidratar y te puede hacer este coma hiperosmolar, pero que es no cetósico. Ahora vamos a ver la contraparte de la cetoacidosis diabética, ¿ok? Ante eso, ¿qué es la cetosis? ¿Qué sucede? Si tú haces ayuno, tu cuerpo, ayuno prolongado, tu cuerpo se va a quedar sin glucosa. Entonces, en ese escenario, tu cuerpo comienza a utilizar la grasa como fuente de energía. Por eso que una persona baja de peso, porque comienza a utilizar la grasa, que es lo que hace que tú estés obeso, comienza a utilizar la grasa como fuente de energía. Suena a algo chévere, pero ¿qué sucede? Cuando la grasa se forma, se usa como energía, también se forman los cetoácidos, que eso le llaman los famosos cuerpos cetónicos, ¿ok? Lo tienes aquí. Tienes entonces el adipocito. El adipocito sirve para generar energía en forma de glicerol que va al hígado y se convierte entonces también en glucosa. No voy a tener detalles porque eso es bioquímica, pero también parte de esa grasa, de ese adipocito, también se va a convertir en un cuerpo cetónico. ¿Qué sucede? Si esto sigue pasando, sí, obtienes glucosa, pero también obtienes exceso de cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son ácidos, ¿ok? Son ácidos. ¿De qué pasa? Cuando no hay nada de insulina, tu cuerpo va a entrar en un periodo de hambruna. Entonces, a pesar de que exista mucha glucosa, porque la glucosa va a estar perdida en la sangre, y el cuerpo va a decir, chuleta, no hay glucosa, esto es peligroso. Y el cuerpo va a comenzar a utilizar la grasa como fuente de glucosa, o energía, mejor dicho. Entonces, sí, produces glucosa, que igual no se puede aprovechar, pero también produces cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son ácidos, ¿ok? Cuando se acumulan de forma peligrosa, eso hace que la sangre se acumule de cuerpos cetónicos, ¿ok? Eso es lo que lleva a la cetoacidosis diabética, que es una forma de acidosis metabólica. Esto es potencialmente fatal, ¿ok? Entonces, esta cetoacidosis y el estado hiperosmolar son las complicaciones agudas de la diabetes, ¿ok? Que tienen que ver de forma directa con el exceso de azúcar en sangre y con la incapacidad o la no capacidad de poder aprovechar este azúcar en sangre. Ven que parece algo tonto, pero es todos los estragos que hace este tema de hiperosmolaridad, ¿no? Ves lo enriquecedora que es la ciencia. Bien, eso es lo agudo. ¿Qué sucede? Ese exceso de azúcar de forma crónica daña sobre todo a los vasos, daña a los grandes vasos y también a la microvasculatura. Eso es lo que lleva al paciente diabético, por ejemplo, los famosos pies diabéticos. Los pies diabéticos son complicaciones de la enfermedad vascular periférica. ¿Por qué? Porque este pie diabético se está quedando sin aporte sanguíneo. Y sin aporte sanguíneo no hay inflamación. Y sin inflamación no hay lucha o no hay batalla contra las bacterias. Entonces, esos pies diabéticos se sobreinfectan, ¿ok? Y entonces eventualmente se sobreinfectan tanto que el paciente hay que amputarle la extremidad afectada. Pero el mecanismo subyacente es esto, ¿no? Porque hay enfermedad de los vasos pequeños de esa área, ¿ok? También puedes tener enfermedad coronaria por diabetes y los stroke también se relacionan con esto, ¿ok? Con el tiempo, virtualmente todos los vasos se pueden afectar. Ahí te puedes quedar ciego por retinopatía, te hace falla renal, que es una causa importante de falla renal, es la diabetes, la nefropatía diabética. Paciente diabético a larga data, por lo general va a tener que quedar en diálisis porque la diabetes, brother, hace estragos, ¿ok? Y también la neuropatía. La neuropatía te explica por qué el paciente, ¡puf!, se chució el pie y el tipo no lo siente, ¿ok? El tipo no le duele eso porque tiene sus nervios también afectados.
Lección de esto, un buen control glucémico. Ok, por ejemplo, gente que está monitorizando al diabético, hay que estar monitorizándole el azúcar en sangre aquí con los Destrotix. Ok, ¿por qué? Porque lo que pasa es que el paciente con una glucosa en 200 es asintomático, ¿ok? Eso no le duele, eso no le molesta, pero eso va causando daño crónico a todos los vasitos, ¿ok? Y lleva eventualmente a todas estas complicaciones, ¿no? Como tienes aquí, ¿no? En la arteria del diabético se forma aterosclerosis. En el riñón se forma un estado inflamatorio basal, ¿ok? Y aquí en la retinopatía también se afecta, ¿no? En los vasos de la retina. Bien, entonces este es el Destrostic, ¿no? Este chus lo puyan y ven cómo está la glucosa. O sea, eso hay que monitorizarlo. Bien, ya discutimos por qué hay poliuria, por qué hay poliuria, por qué hay polifagia. De más está decirles que el laboratorio más fidedigno para la diabetes es medir el azúcar en sangre. Pero habiendo dicho eso, ya sabes por qué el azúcar en sangre se debe medir en ayunos. Porque ponte que yo, que no soy diabético, ponte que yo me agarro y me como, ahorita mismo me aviento 1 litro de soda, ¿ok? Probablemente a la hora yo tengo una glucosa alta. Eso no quiere decir que soy diabético, eso quiere decir que simplemente el aporte de azúcar aumentó por mi ingesta. Por eso es que el azúcar se debe medir en ayuno, la glucosa. Por lo general tiene este valor, ¿no? Si es mayor de 126, sospecha de diabetes. Ponen una glucosa al azar, ponte que está mayor de 200, junto a los síntomas que ya hablamos, indica diabetes. Entonces, claro, yo creo que estas cosas probablemente ya cambiaron. Si usted tiene duda, esto búsquela, pero es lo que usa el libro, ¿no? Yo sé que aquí hay guías de diabetes, guidelines, etcétera. Bueno, esa no es mi área, por lo tanto yo me refiero a lo que dice el libro. O sea, probablemente esto haya cambiado, probablemente sí, probablemente no, pero es importante esto. Ya sabe usted por qué es glucosa en ayuno, porque si no, siempre después de comer, siempre va a estar alta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se maneja la diabetes mellitus, no? Ya sabes que si es un diabético tipo 1, hay una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, esto, ¿no? Paciente hay que administrarle insulina, que la vía preferida es la subcutánea. Esto me da risa porque hay una anécdota que decía que no, en la escuela unos muchachos, ¿no? No, que fulano de tal se está inyectando en el baño. O sea, que cuando están inyectándose, la gente piensa que se está inyectando drogas intravenosas. Esto, drogadicto, ¿ves? Le formaron un problema a fulano y resulta que fulano se estaba inyectando la insulina. Yo no sé si eso fue aquí en Panamá. Alguien me contó eso. Yo no sé si es un cuento folclórico, pero es esto. No sepan esto, muchachos. O sea, todo un pete, se inyectan es subcutáneo su insulina. La necesitan, ¿ok? De hecho, historia de la medicina, antes de esto, chuleta, mucha gente moría por diabetes. O sea, esto vino a revolucionar la medicina moderna. Parece mentira, pero esto es una cosa, eh, mucha gente vive gracias a esto. Paréntesis, ¿no? Entonces, el manejo tiene que estar orientado a disminuir la glucosa en sangre. Y entonces tú lo que vas a hacer es pelear contra la resistencia a insulina. ¿Cómo peleas eso? Dieta, baja de peso, haz ejercicio, ¿ok? Cosas que parecen tontas, pero ayudan. No son tontas porque son difíciles. Hacer dieta es difícil. Todos hemos hecho dieta y esto es difícil. Y bajar de peso también es difícil. Si no fuera así, todos fuéramos fit, pero no es así. Es difícil, es difícil. Bien, ¿cómo vamos a disminuir ese azúcar en sangre? Bueno, antes de disminuirla, hay que preguntarnos, ¿y de dónde demonios viene el azúcar en la sangre? Bueno, lo primero es de lo que comemos y lo segundo es de los depósitos de glucosa o de glucógeno, en este caso, del hígado. Entonces, lo primero es, hey, friend, deja de comer tanta azúcar. Bájale a la soda, toma agua. Mira que yo antes, cuando estaba chiquito, yo era gordillo, bastante gordillo, ¿no? Ahora es que he bajado de peso y lo he logrado controlar y me siento mejor. Pero ¿qué hice yo? Mira, yo no hago gimnasio ni hago ejercicio, no me gusta. Pero ¿qué hago yo? Yo tomo mucha agua, yo el café lo tomo sin azúcar, yo como 2 veces al día, yo no desayuno, he aprendido a no desayunar, eso me ayudó bastante a mantener el peso. Y yo evito usar elevadores, yo trato siempre de usar escaleras y trato de caminar y eso me distrae. Eso me ayuda a mí a bajar más de 30 libras, ¿no? Y mantenerme. Que yo, gimnasio, no. Parece algo tonto, pero a mí me sirve. O sea, si usted quiere tomar la elección, puede que a usted le sirva también. ¿Ok? Claro, de vez en cuando me aviento mi hamburguesa, me aviento mi
Pizza no me gusta. Chocolate tampoco me gusta. Ah, no como nada de dulces. No como ni chocolate, ni helado, ni azúcar, ni esas cosas. No me gusta. Tomar un café con azúcar y mira, con mucha pena, pero no te lo recibo. No me gusta. He aprendido a tener placer por el café sin azúcar. O sea, así, es un gusto así, una cosa que chuleta, es bueno. Inténtenlo, este es un gusto adquirido. Es como el que toma whisky. Tú tomas un trago de whisky a mí, un Blue Label. O sea, un trago que es fino, que es caro, y yo no te lo voy a pasar. Van a decir que yo tengo un paladar de runcho, pero no he desarrollado ese gusto, porque no puedo, no le da el gusto al whisky, ¿no? Bueno, así mismo hay gustos por el café, ¿ok? Entonces yo lo he desarrollado. Hay gente que, a mí me parece que el café le echan un poco de azúcar y un poco de leche. Eso no es café, eso es un engendro de café. Whatever. Uno baja de peso contando calorías y consumiendo calorías. Esto, somos máquinas en el día, sumando y restando. Claro, hay personas que para las que es difícil, otros para los que les es más fácil. Tú tienes que encontrar el método que te sea más fácil. Para mí el método que les describí yo, palabras más, palabras menos, fue el más fácil. Pero eso de que comer ensalada, que si galletita con queso, que... No. Eso no es para mí. Yo creo que eso no es para nadie, de hecho. La dieta es fundamental, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Hay gente que te hace dietas, te hace ejercicio y fracasan. Siguen teniendo hiperglicemia. Entonces, ahí vienen los medicamentos, ¿no? Hay uno muy famoso que es la metformina, que lo que hace es disminuir la gluconeogénesis a nivel hepático. Por lo tanto, se disminuye la síntesis de glucógeno a nivel del hígado. Otro que se usa es la acarbosa, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando tú comes, por ejemplo, ponte que te comiste un pedazo de pan, un cuadrado de estos, una pan de molde, eso tiene carbohidratos en forma de almidón. Entonces, ¿qué te hace la carbosa? La carbosa hace que ese almidón no se absorba. Si no lo absorbes, no pasa a tu sangre. Entonces, ¿dónde se queda ese almidón? Se queda en el intestino. ¿Ok? Y ese almidón te va a aumentar la osmolaridad del contenido intestinal. Y si eso pasa, adivina qué pasa. Si eso pasa, adivina qué pasa. Si eso pasa, ¿qué tú crees que va a suceder? Diarrea, ¿ok? Entonces, el paciente con acarbosa va a tener su azúcar bien controlada, pero te va a hacer mucha diarrea. Por eso es que eso no sé, eso es muy molesto, es muy sintomático, ¿no? Igual la metformina también tiene sus otros efectos adversos, dolor abdominal. O sea, si estas cosas fueran 100%, no hubiera diabético, ¿no? Esto tiene sus indicaciones y sus efectos adversos, entre otros estos medicamentos. Por ejemplo, tienes aquí la gluconeogénesis, te la inhibe la metformina, la carbosa te disminuye la absorción de glucosa, pero te da diarrea, en las sulfonilureas que disminuye, o sea, te aumenta la sección de insulina en el páncreas, o tienes las tiazos que te disminuye la resistencia a insulina, ¿no? Ahora hay otros medicamentos que son combinados, son muy buenos, pero hay una que también son muy caros. Por eso es que la medicina da plata, a los médicos no va bien, porque esto da plata. Es lógico, esto, yo llevo aquí 1 hora y media hablando de ustedes, de esto, no es mi área. O sea, esto cuesta aprendérselo, muchachos. O sea, por eso es que no se cuenta que yo trabajo para ayudar a la gente. No, esto es mi trabajo y yo le doy mi valor a mi trabajo. Por eso es que yo cobro por lo que hago. O sea, y me parece que a veces uno cobra hasta muy poco. Entonces, si usted no le da el valor a su trabajo, nadie se lo va a dar. Entonces, saber esto y manejar esto, obvio que tiene que dar plata, ¿ok? Obvio, el cuerpo humano no levantó un muro, o sea, el cuerpo humano es una ciencia, es muy delicado, es una responsabilidad. Entonces, si me vas a demandar, chuso, yo tengo que tener plata para pagar al abogado y por eso tengo que cobrar adecuadamente. Eso es otro tema. Bien, dame unos minutos y ya vamos con la última parte de la hipoglucemia.
Muy bien, muchachos. Déjame conectar los audífonos. Listo. Ok, continuemos con la clase entonces. Ya la última parte, la hipoglucemia. O sea, por ejemplo, porque si yo no como, no se me baja el azúcar. Bueno, pero puede pasar, puede pasar. Ya sabemos que la contraparte de la insulina es el glucagón. Y el glucagón, junto a otras hormonas, también aumentan el azúcar en la sangre. Entonces ahí tú encuentras la norepinefrina y la epinefrina. Recuerda que, claro que te tienen que aumentar el azúcar en sangre porque esas son las que van a dar la respuesta fight or flight. Los glucocorticoides también aumentan el azúcar en la sangre y ya discutimos por qué lo hace también la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Este es el ejemplo de la famosa pálida. La gente dice, me dio una pálida. Si por X, Y o Z motivo tu azúcar baja mucho, eventualmente esto va a hacer que se active la epinefrina. Y tú sin querer queriendo, por estar con azúcar baja, vas a activar la respuesta fight or flight. Entonces, por eso cuando tú estás así, que chuleta, no he comido y te comienza a dar la pálida, que te comienzas a sentir mal, te pones ansioso, comienzas a sudar frío, comienzas así taquicardia, consciente que te vas como a desmayar. Bueno, eso es porque sin querer queriendo, tu cuerpo activó la respuesta fight or flight. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando tú agarras y, por ejemplo, el ejemplo clásico es en el canto del himno. No desayunaste y tú, el que sabe mayor sabrá, ¿no? Tú sientes que comienzas a sudar frío, por el corazón te quiere salir, te sientes débil, la famosa pálida. Bueno, conocimiento hoy bonito, ¿no? Yo también lo aprendí o lo repasé. Esa pálida ocurre por esto, porque se está activando la respuesta de fight or flight. ¿Y para qué se está activando? Para aumentar la glucosa en sangre, ¿ok? Para poder seguir proveyéndole glucosa a tus órganos esenciales. Entonces, sí, funciona porque tu corazón y tu cerebro siguen funcionando, pero hay otros órganos que lo sufren y entonces ocurre este tipo de respuesta. Lo mismo ocurre si tú agarras una maratón sin entrenar, corres, qué sé yo, 3 kilómetros y tienes tu entrenador y que sigue, dale, 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 y tú estás ahí que, Dios mío, bueno, cuando termines, probablemente te desmayes, sientes que quieres vomitar, te quieres morir. Bueno, eso ocurre porque consumiste toda tu glucosa y tu médula adrenal comienza a secretar epinefrina y entonces te da la pálida porque se activó la respuesta fight or flight. O sea, después que tenés esos 3 kilómetros, tú estás que sudando frío, tú no te puedes ni levantar. ¿Por qué ocurre eso? Porque tu cuerpo está tratando de aprovechar la poquita azúcar que tiene para mantener tus órganos vitales andando. Pero eso tiene su consecuencia, ¿no? La pálida famosa. Ok. La hipoglucemia se define por esta famosa teoría de Whipple, ¿no? En la cual tienes que demostrar, o sea, la hipoglucemia, hay disminución de la glucosa en sangre, hay síntomas de hipoglucemia y hay respuesta al azúcar. O sea, por ejemplo, cuando estás hipoglucémico, tú le das azúcar y el tipo se activa. Por ejemplo, cuando tú tienes esas pálidas, te dan un poquito de jugo. No es automático, pero curado, ¿ok? Eso es, forma parte de esta triada. Entonces, estos síntomas de la pálida, de la hipoglucemia, pueden ser adrenérgicos. Por ejemplo, la sudoración, la dolor de cabeza, después te pones como que ansioso. O sea, eso ocurre por síntomas adrenérgicos o también ocurren los síntomas neuroglucopénicos, que es donde tú te sientes que te vas a desmayar, ¿no? Te confundes. O sea, son síntomas relacionados a la hipoglucemia. A veces son tan graves que hasta puedes hacer una convulsión. O sea, eso es una cosa ya extrema y sostenida. Bien, ¿qué ocurre? Una persona normal, o sea, una persona sana, tiene hormonas que mantienen los niveles adecuados de glucosa en sangre. El ejemplo clásico es que cuando tú duermes, tú te acuestas, ponte que a las 10 de la noche y te levantas a las 8 de la mañana, pasaste cuántas horas sin comer, 10 horas, si no me equivoco. Entonces, tú tienes mecanismos en tu cuerpo
que te ayudan a no hacer hipoglucemia. El más famoso es el glucagón, que activa la gluconeogénesis y comienzas a aprovechar tus depósitos del hígado, ¿ok? Entonces, por eso es que tú no te quedas hipoglucémico cuando estás durmiendo, ¿ok? Porque tu glucagón comienza a administrar esos depósitos, a pesar de que tú no estés comiendo. Obviamente, ¿cómo vas a comer si estás durmiendo? Muy bien. Entonces, estos mecanismos hacen que tú no caigas en ayuno, por ejemplo, así que, ay, bueno, yo no almorcé. Bueno, puede que te dé una pálida, pero no te vas a morir. O sea, no es una hipoglucemia muy sintomática, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuánta azúcar tengas, pero tienes mecanismos que te ayudan a contrarrestar esa hipoglucemia. Ahora, ¿por qué ocurre la hipoglucemia que no es controlable? Bien, hay que partir de los principios, ¿no? Recuerda que la insulina baja el azúcar y el glucagón, y está acá abajo, la aumenta. Entonces, ¿por qué puede ocurrir una azúcar que es anormalmente baja? Bueno, porque hay un exceso de insulina o porque estas hormonas contrarreguladoras están disminuidas, ¿no? Entonces, este es el paciente hipoglucémico, ¿no? Tipo está sudoroso, con hambre, confundido, a punto de desmayarse, ¿no? Hasta los síntomas adrenérgicos y los neuroglucopénicos, ¿ok? Entonces, si tú le das comida a él, el tipo mejora. Es que de verdad tú sientes que te vas como a morir. Bueno, eso es lo que te provoca la epinefrina y la respuesta fight or flight. Interesante esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay exceso de insulina? ¿O por qué ocurre exceso de insulina? Bueno, eso es clásico cuando el paciente es propio del tratamiento con insulina, o sea, es una cosa iatrogénica. Puede que el paciente se le está administrando mucha insulina o más insulina de lo que requiere su cuerpo. O sea, eso ocurre. Entonces, por eso es que la insulina se titula, ¿ok? O puedes tener un tumor secretor de insulina que pertenecen a la familia de los tumores neuroendocrinos, que son los insulinomas desde el punto de vista clínico, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas no diabéticas que se inyectan insulina, ¿ok? Búsquenlo. ¿Por qué lo hacen? Y me echan un cuento después. Bueno, ¿cómo tú detectas que el paciente está hipoglucémico a punta de insulina? Bueno, te tienes que ir a la biología normal de la insulina, ¿ok? La insulina normalmente la secretan las células beta del páncreas. Cuando esta insulina es secreta de forma endógena, también se secreta esta sustancia, el péptido C, ¿ok? Entonces, eso es cuando ocurre desde tu páncreas, pero si te inyectas de afuera, adivina qué, no se forma el péptido C. Entonces, una forma de saber que la insulina viene de afuera es medir el correspondiente péptido C. Si el péptido C no está aumentado, quiere decir que esa persona está haciendo trampa. Se está inyectando insulina. O pues un diabético que se está inyectando exceso de insulina, ¿ok? La contraparte es el insulinoma, ¿no? Que en el insulinoma, la insulina es normal a pesar de la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tienes una fuente o un tumor que produce insulina. Acuérdate que si hay azúcar bajita, la insulina también debe ser bajita, porque ¿para qué se va a secretar insulina? Entonces, en el insulinoma, el paciente te va a hacer hipoglucemia sostenida con insulina que ni le va ni le viene, ¿ok? Entonces, importante, en el insulinoma sí va a haber el correspondiente aumento de péptido C, porque eso es endógeno, ¿no? Esto aquí, ¿no? Tienes el páncreas, cuando él va a secretar insulina en forma de proinsulina, la degradación de esta te va a dar la insulina, que es la que hace estos efectos, y también la forma de péptido C. O sea, eso es lo que ocurre en el páncreas normalmente. O sea, por esto es que esto se puede medir, y así detectas que el tema no sea exógeno. Bien, y entonces las hormonas contrarreguladoras pueden estar disminuidas, ¿ok? Puede haber disminución del glucagón, del cortisol, por ejemplo, la insuficiencia adrenal, o de el AGH, la hormona del crecimiento. Entonces, cualquiera de estas puede entonces afectar la secreción de la hormona o sea, lo que puede afectar la secreción o la acción de la hormona, ¿ok? Que, por ejemplo, tú puedes tener hormonas normales, pero que el sitio donde funcionan tiene problemas. O sea, por ejemplo, para que se entienda, yo puedo tener mi glucagón bien, mi glucagón debe irse al hígado y degradar ese glucógeno, pero ¿qué ocurre si mi hígado tiene problemas para captar el glucagón? Por ejemplo, puede que me tenga una falla hepática y producto de eso te haga una hipoglucemia. Puede suceder, ¿ok? Entonces,
vean que no solamente que puede afectar la hormona, también puede estar afectado el sitio efector. ¿Okay? Entonces, una cosa importante es que cuando hay hipoglucemia, cuando después tú le pones su shoot de glucosa, el paciente debe y mejora, o sea, parece magia, ¿no? Entonces, esto es una cosa bonita de esto. Y no es bonita, es como interesante, ¿no? Entonces, ya esta es la última diapositiva, muchachos. Saben que esto es interesante, ¿no? Es un privilegio conocer cómo funciona el cuerpo y ahora cómo manipularlo, cómo en el cuerpo se produce la enfermedad. Este es un tema bonito, espero que les haya gustado la clase. Y si no les gusta, que haya sido provecho, ¿no? Para las metas que tengan ustedes este curso. Entonces, si tienen dudas, preguntas, comentarios, por favor, me las hacen llegar al grupo o me las preguntan ustedes, no tengo problema con eso. Y bueno, nos veremos entonces hasta la próxima ocasión. Chao, cuídense, que estén bien.